El votante del Frente de Todos se pregunta si los cambios en el gabinete son buenos, si sirven para ganar la elección, si sirven para mejorar sus vidas. Es difícil dar una respuesta por sí o por no, pero podemos trazar escenarios posibles. Todas las partes del frente aseguran o reconocen que este gabinete es una vuelta o un acercamiento al peronismo clásico. ¿Qué es el peronismo clásico? ¿El peronismo de Perón? ¿La comunidad organizada? ¿La asociación de empresarios y trabajadores contra la oligarquía? En realidad el kirchnerismo hizo eso, solo que mientras lo hacía ganar plata, a montones los puteaba. Y que con los años los empresarios se han vuelto antiperonistas crónicos. De todas maneras, ese formato, el de Perón, ya no sirve, por lo menos en los términos descriptos, porque la división entre los dueños de las fábricas y la oligarquía agropecuaria se volvió un tanto difusa. Y por otras razones que exceden este comentario. Es obvio que hablan de otra cosa cuando hablan de que volvió el peronismo clásico. Podemos convenir entonces que el peronismo clásico del que se habla es más cercano en el tiempo. Es el de Duhalde, es el de los varones del conurbano. ¿Un peronismo de centro derecha? Ahora, ¿por qué si vuelven exfuncionarios de Cristina, en vez de decir que vuelven funcionarios K, te dicen que vuelve el peronismo clásico? Debe ser por esa enorme frase de Ortega y Gasset: uno es uno y su circunstancia. Son los mismos, pero en otra circunstancia. La verdad está en los detalles. A ver, si se frena la ley de etiquetado frontal, que puede salvar cientos de miles de vidas porque te avisa que estás consumiendo mucho sodio, que te subirá la presión, o mucha glucosa, que te acercará a la diabetes, o grasas, que te taparán las arterias. Entonces el peronismo clásico significa una cosa muy distinta a la que uno espera del peronismo. Perdón, a la que yo espero. Si el acuerdo para volver a exportar carne, cosa que apoyo en ciertas condiciones, no toma en cuenta la mesa de los argentinos, entonces el peronismo clásico, ¿qué es? Si se apoya la continuidad de una CGT más proempresaria que pro trabajadores, ¿el peronismo clásico qué es? Yo sé que siempre es más simpático escuchar que todo va bien, que no tenemos dudas, que muchos prefieren el periodismo oficialista que dedica todo su tiempo a hablar mal de Macri. Pero ese periodismo perdió las elecciones. No avisó ni a ustedes ni al gobierno que así perdíamos las elecciones. Mejor lo hablamos a tiempo, incluso si lo hablamos muchos, por ahí sirve para evitarlo. Y ojo que yo sé que no se puede todo en la vida, que como escribió Claudio Escaleta estos días, necesitamos exportar carne, exportar minería, exportar gas. Solo digo que no perdamos de vista la idea principal del peronismo, la justicia social. Si no, todo da lo mismo. Y no estoy poniendo en cuestión las individualidades entrantes, a las que aprecio. Me hago preguntas sobre la propuesta del peronismo clásico que nos hacen. ¿Y qué va a hacer Cristina? Dijimos acá varias veces que el núcleo duro estaba en peligro por el paso de los años y las políticas alejadas de su signo. No digo que haya que hacer kirchnerismo para siempre, el tiempo pasa. Digo, como uno de los hombres que cuidó ese legado, que si lo cambiamos, lo hagamos por algo mejor. Este correrse hacia el centro o la derecha es por una lectura de la elección que quizás sea apresurada. ¿Perdimos por ser muy K? Yo creo que faltó kirchnerismo, no sobró. Pero fundamentalmente, y acá me quiero detener, perdimos por la pandemia.
No es posible que crean que en apenas 2 años se perdieron 20 puntos en provincia por ser demasiado progres o por falta de músculo político o cosas por el estilo. Esas cosas, en todo caso, habrán jugado en el margen. Perdimos por la pandemia, por los muertos, por los pibes sin clases, por la juventud encerrada, por los negocios cerrados, por cosas inevitables, pero que no se van a repetir. El gobierno de Alberto y también el de Axel son infinitamente mejores que el de Macri. Les tocó la pandemia. ¿Podrían haberse hecho otras cosas para enfrentar sus resultados? Sí, lo dijimos mientras ocurría. Pero no hubiera cambiado mucho. Los presidentes de países subdesarrollados perdieron todos. Reflexiono sobre esto porque creo que lo peor que puede pasarle a las fuerzas populares es no tener claro el rumbo. Y eso ocurre cuando no haces un buen diagnóstico, no tenés claro el rumbo. Repito, el gobierno es 100 veces mejor que el de Macri, pero podría ser mejor si decidimos claramente el rumbo. Por no tenerlo claro, se llegó tarde muchas veces. Llegaron tarde a frenar el dólar en 2020 y lo pararon recién cuando llegó a 195 pesos. Llegaron tarde a frenar el precio de la carne y lo pararon recién cuando llegó a 1.000 pesos. Llegaron tarde a gastar y gastaron recién en agosto. Llegaron tarde a la política de ingresos, claramente tarde. La coalición necesita tener un sistema de decisiones que lo haga más eficiente. Para eso Alberto debería aceptar que no tiene el poder habitual que tiene un presidente en la Argentina, porque la mayoría de los votos los tiene Cristina. Y Cristina debería conceder que aunque tenga los votos, no es la presidenta. Desde ese lugar se podría avanzar en algunas decisiones. Por ejemplo, ¿qué hacer con el FMI? Porque hoy actuamos y ahorramos como si tuviéramos un acuerdo. Pero seguimos pagando porque no tenemos acuerdo. La deuda con el FMI que nos dejó Macri es su peor herencia porque te impone condiciones, porque no se puede defoltear y tampoco se puede pagar, porque no son 10.000 palos como pagó Néstor, son 45.000. Yo no creo en el FMI bueno. Tampoco creo que Georgieva nos pueda cagar porque no esté Guzmán, ni nos pueda ayudar porque esté Guzmán. Creo que el FMI es el que hundió a Grecia en una desgracia inconmensurable. Ese es el FMI. Pero es una trampa de la que no se puede escapar. Hay que pagar. Lo que hay que decidir acá adentro es quién la paga. Porque nosotros somos mucho más que Grecia. Podemos pagar, pero también somos un país más injusto que Grecia. Entonces, si estamos encerrados en esa trampa, lo que necesitamos son gobiernos más justos, no más injustos, serios, responsables, que sepan que no se puede hacer locuras, pero justos. Una de las exigencias del FMI es bajar la brecha a aproximadamente un 40%. La brecha es esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar del contado con liqui. Lo podés hacer bajando el precio del contado con liqui o devaluando. No es lo mismo. A esas cosas me refiero y por eso quiero un gobierno que no pierda de vista la justicia social. La brecha no es solo una exigencia del fondo, ¿eh? Este mes fue récord de exportaciones, pero no liquidaron, así que el Banco Central perdió reservas por la brecha. El 22 de diciembre hay otro vencimiento de 1.900 millones de dólares. No perdamos más reservas porque va a subir el dólar y con él los precios y empiezan otros peligros. Que el mal humor social se canalice en protestas populares, que terminemos en una crisis cambiaria severa. Esta decisión, la de pagar y la de cómo se distribuyen las cargas en el país, no se termina de tomar por las diferencias internas que con nuevos actores a la mesa se complejizan. Y las elecciones de noviembre, no es lo mismo mantener el resultado, que se extienda la diferencia o que se achique. Son tres cosas distintas. Si el Frente de Todos, que perdió por 4,5 puntos en la provincia, achica la diferencia a 1 punto, cambia la cosa, cambia el título.
El Frente de Todos recuperó 2 millones de votos a nivel país, sería. Por poner un ejemplo, digo, ¿sí? Y la bajada de esa nota puede ser, a pesar de la pandemia, el peronismo perdió por poco y queda bien posicionado para el 2023. Aunque Clarín no lo ponga, así lo leería el Poder Real. Es decir, con recuperar estamos bien. ¿Y qué estamos haciendo para recuperar, además de levantarnos temprano? Cuando terminó el gobierno de Macri, el salario mínimo cubría el 60% de la canasta básica total. Ahora solo cubre el 45%. Repito, cuando terminó el gobierno de Macri, el salario mínimo cubría el 60% de la canasta básica total. Ahora solo cubre el 45%. La suba anunciada es exigua y es menos de lo que los empresarios pueden pagar. Se habla de un bono por una vez para los jubilados, pero yo sé que había un proyecto para un aumento adicional para los jubilados que los hacía recuperar parte de lo que perdieron con Macri, que es mejor que el bono, porque les queda el aumento. ¿No acuerdan que hay que esperar al 14 de noviembre para ver qué gobierno queremos? Se puede trabajar desde ahora. No me suena razonable dar vuelta como un guante un gobierno porque perdiste en pandemia, pero me suena mucho menos si lo das vuelta hacia la derecha. Y si mejorás un poco la vida de la gente y mejorás el resultado, lo suficiente para quedar competitivo para 2023, con 2 años sin pandemia por delante, y si en los próximos 2 años le asegurás a la gente una canasta básica alimentaria saludable que pueda pagar con su sueldo, ¿no será mejor eso que cambiar la identidad del gobierno pensando que perdiste porque sos progresista? La derecha ya está bien representada por Macri, por Larreta, por Patricia Bullrich, por Manes, por Morales y ahora por Milei. El antagonista de esa derecha real debe ser un movimiento que tenga como premisa la justicia social. La diferencia tiene que ser lo suficientemente nítida como para que a los trabajadores les quede bien claro a quién votar. Cuidado con lo del peronismo clásico. No sea cosa que para evitar que gane la derecha, terminemos gobernando como la derecha. Buenos días, esto es Navarro 2023. Es difícil cambiar cosas, ¿no? En tan poco tiempo, qué sé yo. Yo soy de los que cree que la verdad perdimos por la pandemia. Dejen de buscarle cosas, ¿viste? Perdimos por la pandemia. Es muy fuerte lo que genera la pandemia, ¿viste? Todos tienen alguna persona fallecida, los chicos encerrados, no tuvieron clase, los negocios cerrados, cosas que pasaron por la pandemia, como la suba del precio de los alimentos en todo el mundo. Pasaron un montón de cosas fruto de la pandemia que, digo, nadie pierde 20 puntos en 2 años en un gobierno normal, ¿viste? Que no es ni Messi ni es, ¿viste? El 4 de Cambaceres, ¿no? No hay ninguna razón. En general, si vos no haces grandes desastres, el que te votó te vota de nuevo en medio término, qué sé yo. Cuando vos mirás los presidentes de la región, tienen imágenes de 7, 8 puntos, ¿viste? Están destruidos. O sea, los países subdesarrollados, la pandemia la sufrieron mucho. Vos decís, ¿podría haber sido mejor? Bueno, decímelo a mí, me pasé los 2 años haciendo críticas para cosas que se podían haber hecho mejor. Pero eso podría haber mejorado las cosas en el margen, en todo caso. Lo digo porque si vos ahora, en vez de entender que fue la pandemia, empezás a buscar otras cosas, otras razones, entonces cambiás por ahí cosas que estaban bien. O cambias cosas que cambian tu alianza de clase, ¿no? Tu alianza electoral. Y en realidad lo que tenías que hacer era mejorar las cosas que te faltaron. Y ahora que saliste de la pandemia te quedan 2 años para ganar el año que viene. Ahora, si vos cambiás y decís, no, qué sé yo, perdimos porque somos demasiado progresistas, perdimos porque el kirchnerismo se murió, perdimos por, qué sé yo, hagámonos de derecha, ¿sí? ¿Viste? Sí, bueno, pero ya de derecha está lleno de gente acá. De derecha. Para eso van a elegir el original, si te querés hacer de derecha, ¿no? O además, ¿qué dejó? ¿Qué sé yo? Cuando el peronismo fue la derecha, ¿qué dejó? El menemismo
¿Qué dejó? Tenían laburo los funcionarios, pero la gente no, ¿eh? Eso lo que hace es desvirtuar la identidad de los gobiernos. Entonces me preocupa ver un poquito para dónde van, porque perdimos por la pandemia. Perdimos por la pandemia. Vos podés decir, bueno, en la pandemia, qué sé yo, podías haber frenado el precio de la carne antes, sí, es cierto. Pero eso es con más Estado, no con menos. ¿No? Eso es, en todo caso, más kirchnerismo. ¿Podés haber gastado más? Sí, claro, es cierto. Pero eso, todo esto de que viene el peronismo clásico y ahora, qué sé yo, ¿viste? No sé. Yo entiendo, hay cosas. Un amigo me decía recién, pusimos 3 defensores para que pase la pelota, pero no pase el jugador, aunque sea, ¿viste? Eso, sí. Aníbal, Junial y Mansur, ¿no? El tema es cómo se interpreta todo eso y las decisiones de fondo que uno vaya viendo que se toma. Porque digo, si vos perdés por la pandemia, una vez que termina la pandemia te podés recuperar. Ahora, si vos perdés por la pandemia y tomás decisiones equivocadas porque hiciste una mala lectura de la elección, entonces pues perdés por otra cosa. Pero además hay ejemplos, Roberto, de que tampoco termina bien que tomes la agenda de tu oposición. Digo, el caso de Brasil, vos lo has contado varias veces. Dilma Rousseff no continuó con varias de las políticas económicas de Lula. Y además puso un neoliberal al frente del Banco Central y siguió con políticas económicas que no tenían que ver con el plan original del Partido de los Trabajadores, y no le fue bien. Es que yo acá veo a veces, ¿no? El tema de Guzmán, que otra vez parece que habla con los periodistas, entonces los periodistas hacen opereta, qué sé yo, no sé, tiene eso lo separo de lo que es como economista, pero debería dejar de hacerlo. Dice, bueno, hay que cambiar a Guzmán, está bien, ¿y por quién? A ver si todavía lo cambias por Redrado. ¿No? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Sí? Yo discrepé en varias de las cosas que hizo él y sí, me gustaría otro equipo económico realmente. Quiero saber por quién, porque a ver si haces la lectura todavía que tenés que ser más ortodoxo que Guzmán. ¿Qué sé yo? O hay cosas que me preocupan como lo del FMI. Entre tanta información la gente por ahí no se dio cuenta que el otro día empezamos a pagar la deuda de Macri. Sí. ¿No? Le hicimos un pago de 2.000 millones de dólares, sacamos 2.000 millones de dólares del Banco Central y empezamos a pagar la deuda de Macri. La deuda de Macri con el FMI, yo creo que es la peor herencia que nos dejó, porque el FMI tiene varias cosas. Primero que te condiciona, te dice, bueno, como vos me debes plata, tenés que gobernar como yo te digo. Segundo, que no se puede defoltear, porque es una deuda con los países. Entonces te pone en una situación de paria si vos la defolteás. Tampoco se puede pagar, porque no es como la de Néstor, que eran 10.000 palos, son 45.000. Entonces es muy complejo. Y yo creo que ahí, como no hay una decisión, entonces nosotros estamos soportando las cosas malas del fondo, es decir, estamos teniendo equilibrio fiscal, estamos haciendo el esfuerzo, pero como no cerramos, como no firmamos, no estamos teniendo la virtud, que sería dejar de pagar, porque si vos firmás tenés 4 años de gracia, ¿se entiende? Sí. Entonces, hacemos el esfuerzo, pero no lo disfrutamos, le pagamos igual. Entonces, mejor que nos decidamos pronto qué vamos a hacer con eso, porque el otro día por lo pronto pagamos 2.000 palos, y en diciembre vencen 2.000 más. Y la verdad es que todo esto de que no, ahora el FMI es bueno, el FMI es una porquería. El FMI es una porquería, no es bueno. Tampoco es cierto que el FMI te trate mejor porque la jefa del FMI es amigo de Guzmán. Eso ya me lo vendieron 1000 veces a mí. ¿Viste? Estas cosas de que porque se llevan bien, ¿viste? A los dos les gusta jugar al tenis. No, mentira, ¿viste? Mentira. Esto Georgieva dice, no, pues se va Guzmán, con usted no negociamos más. ¿Quién es Georgieva? Ahí hay un tema fundamental, que por ahí los argentinos no, porque el FMI te dice qué déficit fiscal tenés que tener y qué no, te dice qué tipo de cambio tenés que tener y qué no, qué brecha con el contado con liqui tiene que tener el dólar. Ahí hay decisiones muy importantes
Y después, una vez que vos la firmaste, bueno, ¿quién hace el sacrificio puertas adentro? Hay que decidir, ¿no? Claro. Sí. Si la macro te cierra con la gente adentro. Vos sabés que me ha pasado 2 veces en la semana pasada que me quedé engrampado ahí en las marchas de los movimientos sociales, que son una cantidad de gente impresionante, ¿no? No termina nunca, no es que te quedaste ahí, listo, ¿viste? Poné la radio, saca las cartas, y si hubieran ido a votar, todo eso ganábamos. Y es un temón eso que se ha armado, ¿no? Porque estos bolsones que se le dan a la gente, o lo que comen en comedores, son comida de muy baja calidad. De muy baja calidad. La mayoría de esa gente está con unos sobrepeso terrible. Por un lado, bueno, la pandemia los encerró y qué sé yo, pero fundamentalmente por las cosas que les dan de comer. En Argentina la comida saludable es muy cara. En Argentina es muy cara la verdura, la fruta, la carne, el pescado. Entonces comen harinas, comen arroz, se están alimentando muy mal. El Estado lo que ahorra ahora lo va a gastar luego en salud, porque es toda una cantidad de gente, el 25% de la población, que no es que se está mal alimentando, se está haciendo daño. Se está haciendo daño, ¿sí? Y no es que la gente no sepa, porque por más que vos seas humilde, vos sabés que yo vengo de un hogar humilde, los padres saben qué es lo que tienen que darle de comer a los chicos. No se lo dan porque no pueden. Entonces, no podemos llegar en Argentina a ciertos acuerdos básicos para que nuestra población, aunque sea, tenga un ingreso trabajando que le dé la posibilidad de alimentar de manera saludable a su familia. No podemos conseguir ni eso. Roberto, ¿sabés que la ley de etiquetado plantea, entre otras cosas, que los alimentos ultraprocesados que tengan las etiquetas, en el caso que sea aprobada, no puedan ser parte de los programas alimentarios? Es decir, que esa plata que se usa para financiar a las grandes empresas que venden ultraprocesados se vaya a verduras y frutas, porque los precios cuidados y todos los programas que buscan contener el aumento de los precios, en general, están dirigidos a ultraprocesados que no son buenos para la salud. Entonces, lo que me interesa mucho ese tema, yo lo iba a hablar en el editorial. Hay un proyecto para que los productos tengan, cuando vos lo mirás nomás, claro, con letra grande, no con letra que por lo menos yo no puedo leer, cuánto tienen de cosas que te hacen mal. Sí. Digo, el sodio, por ejemplo, es muy importante porque te sube la presión, la glucosa te genera diabetes, las grasas trans te tapan las arterias. Hoy la gente no se entera, pum, se lo come, ¿no? Hay muchos países donde vos cuando agarrás el paquete te dice claramente. Exacto. Y vos entonces podés elegir. Eso hay grandes lobbies para que no ocurra. Sí, sobre todo de la industria azucarera, norte de Argentina, Blaquier. Esos son los de Tucumán. Sí. Ok, bueno. Alguien dice, bueno, ahora con Mansur entonces no va a salir. Y está en discusión, pero yo creo que es una demanda social. Bueno. Desde luego. Pero digo, bueno, esas cosas, porque viste, uno siempre dice, bueno, esperemos, qué sé yo. ¿En serio no se puede llegar a cierto consenso para que? Porque los salarios son una mierda, ¿no? El salario mínimo vital y móvil, nuevo que han puesto, es otra mierda. Y la comida es muy cara. Ninguna de las dos cosas podemos arreglar. ¿No podemos acercar una a la otra? ¿En serio? Hoy lo comentábamos temprano, Roberto, hay 2 reuniones importantes justamente por esto. Una de Julián Domínguez con la mesa de enlace por precio de la carne y otra de Paula Español con los supermercados por precio general de los alimentos. Digo, en las 2 mesas se está discutiendo, en las 2 reuniones se debería discutir esto que vos estás diciendo, por lo menos la parte de los precios. Sí. Yo he llevado proyectos completos de cómo tenés que acercar al productor al consumidor, del sistema
de filiales del mercado central por todo el país, desde ahí llega la Claro. feria, un montón de cosas que se hacen en otros países, pero acá nadie, hay dos cosas, primero nadie se sale del libreto, y después los funcionarios son unos soberbios que te miran, ¿viste? El tipo fue a la universidad, sale de ahí y se cree que sabe más que vos, y yo generé riqueza toda mi vida. Pero el tipo la tiene re clara, ¿viste? Son re soberbios, nunca escuchan a nadie y cada vez tenés más gente que está comiendo en comedores. Ahora, no es nada más que está comiendo en comedores. Cuando yo los veo con esos sobrepesos, todos, estoy hablando de los niños aún, se están enfermando. Esos problemas después no se los sacan más. ¿No? Ese problema después no se lo sacan más. Y no es que la gente no sabe comer. La gente humilde, los padres humildes saben qué es lo que le hace bien al niño. No se lo pueden comprar. Los bolsones que le dan son una porquería. También podríamos darle mejores bolsones, podemos agarrar algún tipo de cupo, qué sé yo. Indudablemente la tarjeta alimentar no les está alcanzando porque las cosas son muy caras. Así que por eso digo, esta elección está jugada, la verdad, esta elección está jugada. Se puede mejorar, pero veamos para adelante qué se puede hacer con eso y no pensemos que el problema era que hablábamos con o que éramos demasiado progresistas y entonces ahora se viene el peronismo clásico y qué sé yo. Pues eso puede servir, como decía mi amigo, para que pase la pelota pero no pase el jugador, para que no te lleven por delante. Digamos, sí, ¿no? Pero no ganás. Fundamentalmente no ayudás al pueblo, que a esta altura es lo que más me interesa, ¿no? Porque la verdad es que, qué sé yo, ¿viste? Si todo el país se va a vestir de derecha, porque vos decís Macri de derecha, Larreta de derecha, Manes de derecha, ojo con los radicales, ¿vieron la nota de Carla Pelliz ayer? Cuando vos vas a ver el voto de Cambiemos, que te dice que se tiñó el país de amarillo, no se tiñó de amarillo, se tiñó de rojo, se tiñó del color del radicalismo, ¿no? Ahora es el radicalismo de derecha. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el pro derecha, el radicalismo de derecha, hay una derecha creciente en el peronismo. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que se van a preocupar porque esa gente se alimente mejor? Nada, me parece que más allá de la elección, que puede variar, sí, bueno, puede cambiar las expectativas. Yo prefiero un título, el PJ recuperó tanto, que el PJ se hundió más, ¿no? Indudablemente. Es un título que te predispone mejor, ¿sí? Porque la verdad es que los títulos, yo creo que acá se pecó de optimismo tanto que no se prepararon para lo que venía. Pero siempre se debió prever que esto iba a ser una catástrofe. Porque pasó una catástrofe, pasó algo que es peor que una guerra. Se murieron 115.000 personas y no se murieron por culpa del gobierno. Si no fuera por el gobierno se hubieran muerto 200.000. Pero se sufrió mucho. Se sufrió mucho. Entonces es lógico que, bueno, que se pierdan elecciones. Ahora, si vos en vez de decir, che, perdimos por la pandemia, la puta, podíamos haber hecho algunas cosas mejor, pero la verdad que del 100% de los votos que perdimos, el 85% lo perdimos por la pandemia. Entonces, sí, bueno, listo, la pandemia terminó, hagamos algunas cosas y sigamos siendo... Porque sí, digo, la única forma de ganarle a la derecha es que vos conformes del otro lado algo que se diferencie nítidamente de la derecha. Nítidamente, para que el trabajador no se confunda. Cuando vos te pareces al otro, ahí es donde el trabajador se confunde. La gente no es boluda, eso que no, que a la gente le engaña y se cree. No. Vos tenés que diferenciarte bien. ¿Viste? Como en el fútbol, vos usás una camiseta, yo uso otra camiseta. Y yo me parezco, entonces ahí es donde el trabajador se puede confundir. Sí, además tiene poco tiempo para informarse. Y si el poco tiempo que tiene para informarse se mal informa, más se va a confundir todavía. Ese tipo trabaja 8 o 9 horas por día y no le alcanza para una canasta básica. ¿Viste? Hoy el porcentaje, cuando termina Macri, vos con un salario mínimo comprabas
el 60% de la canasta básica total. Hoy compras el 45%. Sí, clarísimo. Entonces, Clarísimo. eso sí lo sabe el trabajador. No ve a TN por ahí, pero eso sí lo sabe. Sí. Que le alcanza para menos que antes. ¿Y las empresas que venden alimentos ganan menos que antes o ganan más? Ganan más. Gana más. Sí, ¿Y los sí, productores de hecho, agropecuarios ganan menos o ganan más? Ganan más. Ujú. Sí. Y bueno, Sí. entonces no es que el trabajador se confunde. Que no. Si vos haces que se note nítidamente qué es la derecha y qué es un movimiento popular, el trabajador no se va a confundir. Ujú. Sí, tal cual. Tal cual. No, y te sumo un elemento más, Roberto, para lo que van a hacer estos 2 meses. El viernes asume el nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosati. Y en la Corte se van a resolver muchas de estas cuestiones. Porque cualquiera de estos temas que el gobierno quiera pisar a fondo se va a judicializar. Digo, un ejemplo, el DNU para las telecomunicaciones con un precio que todos puedan pagar, está judicializado, en algún momento va a llegar a la Corte. Temas de impuestos, temas de cargas laborales, o sea, cualquier cuestión de todo esto que es un cambio de fondo que vos estás planteando, se judicializa. Y en la Corte hay un quilombo grande, que habrás visto la semana pasada, en una elección en la cual su presidente y su vicepresidente son los 2 tipos que puso Macri por decreto, por idea de un tipo que hoy está prófugo con pedido de captura de Interpol. Es terrible, ¿no? Que cuando lo decís de esa manera. Claro. Bueno, pero es que sí, viste, se lo contás a un extranjero y decís, che, no, y el presidente de tu corte, no, ese tipo lo puso a dedo un tipo que ahora tiene pedido de captura de Interpol. Y los tipos dicen que vienen a salvar la República, ¿no? Sí, totalmente. Y han conformado esta mayoría circunstancial, pero que va a tener influencia sobre un montón de casos como este. Digo, tarifas. Tarifas tiene que resolver qué hace con la suspensión de las tarifas de Aranguren. ¿Te acordás que Aranguren hizo un tarifazo, se suspendió, tienen que resolver eso? Ni hablar que tienen que resolver casos de jubilaciones, y ni hablar que tienen que resolver casos de lofer. Y todo eso de acá a noviembre también. O sea, mientras el gobierno, yo coincido con lo que vos decís, yo no creo que creo que son las 2 cosas. ¿El gobierno va a tomar medidas para ganar las elecciones? Sí, obvio. Cualquiera quiere tomar medidas para ganar las elecciones. Me parece que el objetivo de fondo es quiere tomar medidas para que las personas vivan mejor. Y en eso estará. Si después gana o no gana las elecciones, coincido con vos, me parece que ya está medio jugado. Levantar 5 puntos de acá a noviembre me parece complicado. Ahora, del otro lado van a jugar con esto. Me mandaron unos pedazos, no la leí entera porque no me da el estómago, pero unos pedazos de la editorial de Joaquín Morales Solá ayer. Y es una amenaza directamente. Le dijo a Cristina, en la justicia se dio vuelta la tortilla y ahora van por vos de vuelta. O sea, todo eso va a estar arriba de la mesa también estos 2 meses. Sí, Carrió dijo, ojo Larreta, que si es presidente tiene que cumplir el contrato moral. El contrato moral es meter preso a los kirchneristas. Claro. La misma línea de Campanella, ¿no? Claro, lo mismo Campanella. La misma línea de Campanella. Así que bueno, ahí en cómo se maneje la Corte, sobre todo en materia económica a partir del viernes, también me parece que hay una clave. Por ejemplo, la coparticipación. ¿Te acordás que Larreta judicializó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires? Que fue una de las cuestiones que Alberto Fernández modificó, que le avisó, que le dijo que Macri le había dado de más con la excusa de la policía, y finalmente no lo usaron para la policía, lo usaron para hacer campaña, y bien le fue. Pero lo revirtió y lo mandó para la provincia de Buenos Aires, que es a la que le corresponde. Bueno, eso también va a tener que decidir la Corte. Y así con un montón de temas que veremos cómo juegan de acá a... El caso Correo. El caso Correo está en la Corte en este momento. Así que imagínate todo lo que puede influir el cambio del tribunal en el humor político y social de acá a noviembre también. No, fue una locura, ¿no? Fue una locura lo de... Porque hasta ellos mismos tuvieron que criticarse, ¿no? ¿Viste? Que los medios de ellos también sabieron que salía a criticar, porque fue una cosa... Pero bueno, qué sé yo, ese es el poder fáctico que comienza a enquistarse en las instituciones. Es decir, ya es parte. Ya uno de los poderes está cooptado por los poderes fácticos totalmente. Otra parte tiene un lobby en el Congreso y siempre algo en el Ejecutivo tienen, ¿no? Sí. Qué sé yo.
¿Viste? Sí, por las buenas obvio. o por las malas, ¿viste? Qué sé yo. Eso. Bueno, hoy hago